Bueno, pues un día más con todos ustedes en el programa de Medicina y Verdad. Contamos, como siempre, con el doctor don Mariano Corzo. Buenas tardes, don Mariano. Buenas tardes, don José, a usted y a todos los telespectadores. Bueno, dicho esto, la presentación, pues vamos, no cabe hablar, o sí cabe hablar del tema del coronavirus, donde la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera ya una pandemia, ¿no? Ya. Sí, pero, la epidemia cuando se... Pero han tardado, ¿no? Sí, han tardado, pero cuando la epidemia se reparte por el mundo es pandemia. Pan significa en griego todo. Todo el mundo, ya está. Unos más, otros menos, pero por todo el mundo. Y eso es así. Bueno, en lo que respecta a España, va el tema creciendo. Creciendo, sí, pero que... vamos a ver, cuando la política entra en la sanidad, jode la sanidad. Sí. Claro, y esto tendría que haber sido solo expertos sanitarios, que sí es cierto que las medidas que tomaran repercutían en la economía, por supuesto que sí, y de hecho las bolsas están desplomadas, etcétera, pero es que es lo natural. Si no se produce, no se trabaja, no sé cuándo, pues se desploma todo. Y España, que es un país de servicios. De turismo, de servicios fundamentalmente, porque era un país industrial. Un 70 o un 80%. De nuestro Producto Interior Bruto son servicios, pues ya me contarás. Pues imagínate los servicios actos multitudinarios que se van a suspender. Actos que... Millones y millones de euros. Personas. Millones de personas y millones de euros. Claro, porque el que se va a Semana Santa a Sevilla se pasa 7 días comiendo y cenando fuera, y tapeando fuera, y pues, si es que es todo igual, y durmiendo en un hotel que paga, claro, sí. Y las fallas y lo otro. Pero eso va a afectar al día a día. Claro que sí. De una manera generalizada. ¿Sabes la cantidad de pequeñas empresas que están cerrando y que se... Claro. Madre a ver, que tenga una churrería, si no entra nadie a comprarle un churro, ¿qué hace? Recuerdo que me parece que fue ayer, una que estaba en las fallas de Valencia o algo, han montado 7 churrerías para las fallas, esperaban ganar un dinero, para empezar se han gastado 70.000 euros que no van a recuperar ni borrachas porque se han suspendido las fallas. Pues 70.000 euros al carajo. Madre mía. O sea, ya no es solo que no ganen, sino que pierden. Yo me viene a la memoria que acabamos de pasar, y pues todavía quedan flecos, ¿no?, de la crisis del 2008. Pues ya ves tú y ahora empezamos con esto. ¿Se puede considerar esto casi peor o peor que la crisis? Peor porque tiene repercusión mundial. O sea que, bueno. Eso, la crisis del 2008 afectó a una serie de países, pero no a todo el mundo. Esto es que está afectando a todo el mundo, desde Australia hasta el último mono. Y países que están cerrando la entrada. Bueno, Estados Unidos ha cerrado, y otros países, pero si es que es natural. Ya ves tú, por ejemplo, en la Meca, ¿cuántos millones habrán dejado de percibir ahí de los millones de peregrinos que van? Pues sí. El transporte que tienen que pagar, el hotel que tienen que pagar. Vamos, es que ni durmiendo en mitad de la arena del desierto. Es que es dinero a mansalva por todos lados. Y eso es... Claro, y esa cadena es, dice, el de los churros necesita el de la harina, el del aceite montar el puesto, el del puesto hacer los churros, y el final cobrarlo. Y ese tiene una ganancia y va repartiendo, las ganancias vienen arrastradas desde la harina. Claro, pero dice que todo tiene su fin, ¿no? Bueno, esperemos. Sí. Se anhela, ¿no?, de que este tema en principio dure poco, ¿no? Pero no, esto hasta el verano viene entrado por el calor que se carguen los virus. Si los virus son fundamentalmente del frío, o sea, la gripe cuando viene, en agosto no ve a nadie con gripe. Quiere decir que a los mayor virus, temperatura... a menor temperatura, más desarrollo de virus. O sea, ahora que viene el tiempo de calor... mejorará automáticamente. Muy bien, bueno, algo y algo. Sí, pero mientras tanto, ya son, hasta el día de ayer, 84 personas en España muertas por fallecidas, sí, pero ¿no? que esto, decir las cifras de hoy da igual, porque mañana son otras. Ya. Pero bueno.
es cierto que sí, que es importante. En España me parece que hay ahora mismo 3.000 casos de contagio. Correcto. 84 muertos. Pero vamos, que lo fundamental es decirle a la gente que no es ninguna tontería, que se deje de hacer contactos personales, que deje de ir a reuniones de más de 50 personas. Y da igual, porque de 50 los otros días en Álava, en un entierro, se contagiaron todos los que salieron del entierro. Sí. O sea, eso es aleatorio. Que no tengan contacto carnal, físico con nadie, y que procuren estar a más de 2 metros, nada de 1,5 metros, más de 2 metros. Eso por un lado. Por otro, la gente, claro, cuando hablan de esto, todo el mundo se acojona. Entonces hay que distinguir bien entre lo que es una gripe, que la hay, y otra cosa es el coronavirus, que es otro ¿Qué tipo. diferencia hay de Sí. un tema y de otro? Pues mira, lo fundamental para diferenciar, para ir a un hospital o decir me pasa esto, lo fundamental, en la gripe no hay fiebre. Por eso ahora toman la temperatura en los aeropuertos. En el coronavirus sí, y además es alta la fiebre. O sea, la fiebre es el síntoma que... Sería el primer síntoma. La gripe no tiene fiebre prácticamente, y el coronavirus siempre alta, y fiebre alta. Luego, la gripe no da dolor de cabeza. El coronavirus sí, y además cefalea fuerte, que se sepa. O sea, que el tío que tosa, bien, que tenga dolor de cabeza, que tenga fiebre y una tos alta, que vaya, que tome medidas que toma, porque puede ser coronavirus. Ya. En la gripe no se da ni la fiebre alta, ni el dolor de cabeza, ni la tos en media no es alta, y luego el cansancio, que en el coronavirus es muy intenso, y en la gripe estás acipotado, pero no tanto, no estás cansado. ¿Y el fallecimiento, por qué viene? Hombre, el fallecimiento por insuficiencia respiratoria la mayoría, pero ¿a quién les da? A los que han tenido neumonía, a los viejecitos, los que son asmáticos, los enfermos de riesgo, los que tienen las defensas bajas. Esos si no son más. los que tienen mayor número para que le toque la lotería le lotería. toca. Claro, las defensas bajas. El tema fundamental son defensas bajas. Entonces, fundamentalmente son enfermos, son personas mayores, con patologías cardíacas, respiratorias, todo eso tienen muchas más papeletas para que le toque. Y por ejemplo, de todo es conocido que el tema del coronavirus está muy pronunciado en Madrid. ¿Tiene que ver la polución con ese tema? Hombre, claro, también tendrá que ver, pero vamos, no por eso, sino porque Madrid es prácticamente el centro de recepción de España, que vienen de congresos. Todos los que es que vas a Barcelona tienes que hacer escala en Madrid, es que vas a Santiago de Cuba a hacer escala en Madrid, es que joder, digamos, claro, tú vas allí, bien. Imagínate que yo, portador, voy a Santiago de Cuba a unas conferencias. Salgo de Málaga y de Málaga a Madrid. Y en Madrid cojo el avión para Cuba. Yo llego allí, aunque no salga del aeropuerto. Yo allí estornudo, toco, muevo, y luego llega otro tío y se agarra al mismo sitio 10 minutos después que yo y trinca los virus que yo llevaba en la mano. Y cuando se hace así, se los pasa, Y el contacto físico es, claro, digamos... No, los virus duran 8, 10, 9 a 10 horas vivos en una superficie lisa o rugosa, pero vamos, en una superficie. ¿Tú quién sabes quién puñetas ha tocado el pasamanos de esa escalera? ¿Cómo se desarrolla el virus? ¿El virus qué es? El virus es un... Hablamos del virus, ¿no? Los virus son unos gérmenes, ya está, que pueden atacar a uno al hombre, otras veces atacan a otras especies. ¿Qué pasa? Que cuando el virus muta de especie animal a especie humana es el peligro. O sea, el coronavirus en principio es de los murciélagos, en principio. Eso se lo transmiten al pangolín, que es un animal tipo armadillo. Ese pangolín en China es muy apreciada su carne, y en Wuhan, en
en el este de animales salvajes, en el mercado de animales salvajes, había pangolines así, porque se los comen. Ese mutó y del pangolín al humano, y del humano al resto de los humanos. Ese es el principio. Pero es un virus contagioso 100%. Claro, como todos los virus. Y la hepatitis C, y la hepatitis B, y el SIDA, si es que, y la polio, pero si es que hay virus así. Claro, ¿qué ocurre? Que esos virus viven y se hacen cada vez más letales, porque aguantan mejor, tienen más resistencia, como los combatientes, como los guerrilleros, cada vez aprenden más, hacen mejor las emboscadas, hacen todo mejor, simplemente por costumbre. Entonces el virus se adapta a las defensas y entonces sabe evadirlas. Y hay que tener siempre en cuenta que los virus tienen una cápside, que es lipoproteica. Esa cápside tiene en su superficie como unas llaves. Entonces, ¿cómo pervive el virus? El virus llega al torrente sanguíneo y ve a la célula, llega a la musculatura, ve a una célula. Entonces, con esas llaves que tiene, que son como un juego de ganzúas, empieza a probar hasta que puede abrir la célula. Cuando abre, se mete, cierra la puerta y se queda dentro, y empieza a reproducirse. Y así el sistema inmunitario no puede con ella porque la considera normal, si es una célula normal. El virus está escondido dentro de ella. Pero es como si tú tienes a un asesino metido en un cuartel de la Guardia Civil. Sí, pero... Nunca piensas que en un cuartel de la Guardia Civil haya asesinos. Nunca desconfías de eso. Entonces, la inmunidad pasa por delante de la célula, que es normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando mata a la célula, estalla la célula, pero ya se ha reproducido por miles de veces y entonces sale. Pero eso se puede corregir o curar a través de una vacuna, ¿no? Sí, pero las vacunas tardan de 16 a 18 meses para tener una cierta seguridad. Porque es que tú no puedes decir, yo hago la vacuna del virus y lo mismo le metes a Artium. Eso te iba a decir. Claro. La prevención en este caso no ha lugar porque no se esperaba este tema, ¿no? No, y que no existe ninguna vacuna. Y tardará 16 a 18 meses en producirse. Claro. Una vacuna segura, no que le vaya a vacunar con el virus del coronavirus y le meta un coronavirus 3 veces más fuerte. Claro, hay que tener seguridad. Y luego, teniendo en cuenta eso, tenga en cuenta que el coronavirus de este año será distinto del año que viene. ¿Qué quiere decir? Que mutan y al mutar cogen unas características, unas propiedades que antes no tenían. Y entonces lo que ha hecho para este virus este año no sirve para el año que viene si sigue mutando. Claro. El virus es un ser vivo, ¿no? Claro que es un ser vivo. Entonces, yo estoy tranquilo en este sentido, de que yo tengo máquina de ozono, y a mí si me da una tos me voy a la máquina del ozono y me pongo ozono, que el ozono sí que mata a los virus. Sí. Porque yo he curado SIDA, hepatitis C, hepatitis B con ozono intravenoso. A mí... O sea, que eso es un producto que soluciona el tema. Claro, el ozono. Ya de hecho los italianos están metiendo en los trenes de velocidad, de recorrido y tal, generadores de ozono dentro de las máquinas de aire acondicionado. Para purificar el ambiente. Como tú sabes, el colegio alemán, por ejemplo, de aquí de Marbella, tiene generadores de ozono en las aulas, para que no se contagien los niños las gripes ni los resfriados. Claro, porque el ozono ambiental a una cierta concentración mata a los virus. ¿Y eso lo saben las autoridades? Pues sí, pero parecen desconocerlo. Una cosa es que lo sepan y otra que lo pongan en práctica. Pero en fin, ahí están los listos. Entonces, cuando vemos esas imágenes de ciudades a sí, nivel del mundo que van desiertas y van con... Sí. Eso no es ozono, ¿no? No, eso no es ozono. El ozono es un gas. Pero vamos, muchísimo más efectivo que los hidroalcoholes el ozono. Bueno. O sea, tú no matas con hidroalcohol. Hay un teléfono, se lo pasamos por si... ojalá que no lo usen, ¿no? El 940-0061. Este teléfono, espero que, bueno, porque esa hay otra, ¿no? Se pasa este teléfono, pero porque ha habido información, ¿no? De gente que se han tirado hasta 8 horas llamando y ni Dios. Esperando contestación y no. Vamos, ante la sospecha, vamos a ver.
fiebre alta, dolor de cabeza, cansancio intenso y todo, tío, que le hagan Sí, la prueba del coronavirus. Aconsejan de no acudir. Hombre, a los hospitales no, porque el que lo lleva lo va esparciendo por todos lados, pero es que lo esparce para empezar en el propio taxi. Claro. Claro, o sea, entonces lo que Es tiene un que llamar. transportador de Claro, temas, sí. entonces tendrían que llamar al teléfono, que el teléfono no estuviera 9 horas bloqueado de llamadas y entonces que acuda personal sanitario preparado con sus mascarillas, con sus guantes y su traje y le haga la prueba del coronavirus. Es que si no, da igual, pero vamos. La diferencia fundamental está en la fiebre, en el cansancio. Hay miedo generalizado, ¿no? Pues claro, si es que lo han esparcido, si es que tenían que haberlo hecho de otra manera, pero ¿qué quieres que yo te diga? ¿Tú comprendes que hubiera la reunión esa para la fiesta de la mujer o lo que puñeta sea y al otro día prohíban una reunión de 1000 personas? Pero si allí se han juntado 100.000, Ya. ¿qué Claro, sentido tiene? Claro, eso, si me apura, es casi una irresponsabilidad, ¿no? Totalmente. Sabiendo Pero es que son políticos, no son responsables. Es que se han acostumbrado a no ser responsables de sus decisiones. Bueno, ahora están Con decirme equivocado. están anulando mítines y Sí, ya, ahora. A buenas buenas horas mangas verdes. unos pocos. Bueno, Pero bueno, ahí estamos. bueno, pues esperemos que la semana próxima, A ver qué pasa. cuando abramos el programa, pues seamos más positivos. Sí, en este bueno, tema, pero ¿no? si es que ¿Por qué? hasta ahora van 3.084 muertos, ¿no? Hoy. ¿Por qué afortunadamente en nuestra tierra, en Andalucía, se da menor caso? ¿Por el tema de la temperatura? Puede incurrir en eso, pero vamos, que han llegado menos elementos de contagio, también. Ten en cuenta que los aeropuertos internacionales y todo eso es 10 veces más. Ya. Málaga sí tiene contagiados, pero Marbella afortunadamente no. Yo creo que hay tres o cuatro personas. O en 3 el o 4, comercial, pero que no muchas son veces de aquí. dice, es coronavirus. No, pero usted, ¿le ha hecho usted la prueba? ¿Es positiva? Vamos a dejarnos de coña. Y a veces puede haber una confusión. Pero ¿no? si es Norteamérica, teóricamente el país más poderoso de la Tierra, y le faltan reactivos para hacer la prueba del coronavirus. Aquí que somos más listos que ninguno. Que va. Vale. Bueno, y China, la misma China, pues hoy una potencia, ¿no? Potencia mundial de primer orden. Todavía no han sacado vacuna. No, si no puede. Bueno, Hombre, puede. Lo que pasa es que no saben si al ponerla van a infectar todavía más. Tienen que probarla y hacer. Es que no es eso necesita su tiempo. su vamos. tiempo. Como a esculpir la piedad de Miguel Ángel, vamos, necesita mucho conocimiento y mucho tiempo. Ya ves. No es. Bueno, pues hasta aquí el primer tema que le llevamos a todos ustedes, el tema del coronavirus. Vamos a seguir con otro asunto, como es la osteoporosis, un tema que afecta fundamentalmente a gente mayor y fundamentalmente a mujeres, ¿no? Sí, bueno, y hombres, ¿no? sí. Explícanos Sí. este tema, Vamos a ver. doctor. La osteoporosis es una pérdida de densidad mineral ósea, de calcio óseo. ¿Por qué se da más en las mujeres? Por ejemplo, hay una osteoporosis senil posmenopáusica, hay una osteoporosis senil de gente de más de 80 años que pierde calcio, porque no ingiere calcio o porque el que ingiere no lo absorbe. Esa sería una osteoporosis de viejo. Y luego hay una osteoporosis iatrogénica, que la iatrogenia es acción perniciosa de los medicamentos. Como el medicamento puede, claro, digamos, posibilitar el tema de no, pero si los médicos se han acostumbrado a recetar cortisona para todo, como antiinflamatorio, y la cortisona elimina el calcio en cantidad industrial, claro, y a la larga osteoporosis. Claro, porque los huesos se fundamentan con el tema de la osteoporosis, claro. No, digo la fuerza del hueso es con el calcio. Con el calcio. Claro, si te pierdes calcio, ¿qué pasa?
Hay una forma, vamos a ver, en la naturaleza, hablo la naturaleza, en los mamíferos, en el género mamífero, es decir, en los que mamamos, la naturaleza inventó un mecanismo para cargarse a los mamantes. ¿Cuál era? Dice, mira, los machos que se peleen entre ellos por la hembra, y uno de los machos o muere o sale herido o lo echan de la maná, el que triunfa. El que triunfa se queda con todas las hembras a su disposición. Ya da igual que sean 20 que 50. ¿Qué ocurre con eso? Que las hembras más viejas saben mucho mejor funcionar que las más jóvenes. Luego las primeras que le ponen el culo al macho son las viejas, no las jóvenes. La experiencia. Que es la experiencia. ¿Quién se lleva los mejores polvos hablando en castellano? La vieja. ¿Y esas darán buenos frutos de venados, por ejemplo? No. Dice, ¿por qué? Porque ya las primíparas añosas pasan en las personas, en las mujeres. Cuando nosotros en tocoginecología decíamos es primípara añosa, sabíamos que tenía mucho más peligro, que el feto podía venir peor, que probablemente fuera más chiquitillo, porque era una mujer con años límite para quedarse preñada. ¿Qué ocurre cuando el ovario deja de funcionar? Que la naturaleza dice, ay amiga, ya no vales para parir, te elimino. Llegado, ¿no? Te elimino porque tú eres la que tienes que parir. Si no vales para parir, sobras de aquí. ¿Cómo? Por un lado, el estómago del rumiante, del venado, de lo que sea, al comer hierba, cada vez coge menos calcio, porque absorbe menos calcio su estómago. Lo mismo que el tuyo. Tú con 20 años te pegas una fabada a las 12 de la noche y te quedas nuevo, y lo más que te tiras son 2 eructos y 3 pedos, mientras que ahora te tomas una fabada y revientas como un rato, porque no lo absorbe tu organismo. ¿Qué le pasa a las venas? Que no le absorbe el organismo. Entonces, mecanismo de la naturaleza, poco calcio que le ingresa, poco que absorbe, y los ovarios que están mandando una señal al dejar de funcionar de que la hormona tirocalcitonina no se produzca porque ya la hembra no vale para parir, pérdida de tirocalcitonina, que es la que pega el calcio al hueso, o sea, poco calcio que te entra y poco que se pega, como la orina es una concentración de soluto, nos moriríamos si no tuviéramos calcio, porque no podríamos mear y nos moríamos. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Del sitio más cómodo para sacar calcio, Pepe de los huesos, pum, pum, va arañando y cada vez tiene menos calcio. Hay un déficit entre el ingreso y el gasto. O sea, el mismo organismo recurre a los huesos para sacar el calcio que hace. ¿Qué pasa? Que al ser hembra, cuando salían las venas corriendo, perseguidas por los lobos, al saltar una trocha se partía la pata. Y entonces se la comían los lobos. Era el desgaste de hembras natural. Ahora los monteros matan a las hembras viejas. Matan a las hembras viejas, que es un sistema de desgaste, porque es que no hay lobos. Si hubiera lobos no habría... Ya. Claro. El lobo limpiaba la sabana. Limpiaba la era de las mujeres, vamos, de las hembras. Y esto pasa en la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes una osteoporosis senil, hay también otra osteoporosis que sería también quirúrgica, que es cuando tú le extirpas a la mujer la matriz y los ovarios, que le crea una menopausia quirúrgica. Entonces empieza mucho antes a perder el calcio. Pues, ¿Y hay solución para esto? Pues sí, está el ácido zoledrónico y la tirocalcitonina. El ácido zoledrónico es como la tirocalcitonina, suple a la tirocalcitonina, que es la hormona que pega el calcio al hueso, y le das dotación de calcio a los huesos, porque es que si no acaban partiéndose como los cristales. Por eso las viejecitas dicen, se cayó y se partió la cadera. No, se cayó porque se le partió la cadera antes, por eso se cayó, porque se parte sola. Entonces, claro, tú tienes que ver la densidad mineral ósea a través de una densitometría. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se manifiesta más la osteoporosis? En el cuello de fémur, que aguanta el peso, porque tú cuando elevas una pierna, la otra, la que está en apoyo es la que aguanta todo el peso del cuerpo. Cuello de fémur, rodilla y tobillo. ¿Qué ocurre? Que se parten. Entonces tú, para evitar eso,
tiene el ácido zolendrónico, el calcio y la vitamina D, pero que hay que hacerlo así. Luego, otro sistema, nosotros conforme vamos más para viejos, el balance muscular nuestro varía y entonces abrimos más las patillas para andar, los pasos son más cortos y nos inclinamos hacia adelante. Con la pérdida mineral ósea, ve a las mujeres chepadas, casi todas son mujeres, las ves chepadas, pero es porque se le van aplastando las vértebras. Y entonces hay fracturas osteoporóticas, a lo mejor coger un cubo de agua para regar, y se le ha partido, se le ha aplastado una vértebra. Si no hay desplazamiento del muro posterior, que es cuando afecta al cordón medular, tú puedes operar eso. ¿Cómo lo operas? Por cifoplastia o vertebroplastia. La vertebroplastia era un principio rudimentario de operar. Entonces la cifoplastia es mucho mejor, porque tú entras por los pedículos de la vértebra con una broca especial, entras hasta la vértebra, esa broca lleva al final un globo que mide 1 centímetro. Todo esto para reforzar la vértebra. No, para curar la vértebra fracturada. Entonces, tú hinchas el globo, levantas la vértebra, el platillo vertebral, lo haces por los dos sitios, desinflas uno de los globos, le metes cemento óseo, cuando ya está ese cemento consolidado, que son unos minutos, deshinchas el otro y metes, y es como si le metieras 2 pilares al techo, levantas el techo. ¿Qué pasa? Que nosotros utilizamos la ponimetilamida, PMMA, vale, bueno, eso es un tecnicismo que a la gente le importa 3 leches, pero que hoy día hay una especie de cemento óseo que tiene silicona, el VK100. Silicona. Va una mezcla de silicona que es más elástica. Entonces, cuando tú tienes que levantar 2 o 3 vértebras, le creas mucha rigidez al resto. Y como aquello es muy duro, las que están por arriba, que están débiles, se aplastan contra lo duro. Pero cuando es flexible, hace más de amortiguador y no se aplastan las otras. Y esta es la y eso VK100. Es más o menos reciente, ¿no? Sí, el VK100. Y eso pues lo ponemos para tratar la fractura de columna vertebral. Sí, porque el tema es jodido para muchas personas. Tú ves muchas viejecitas jibas, esas pierden capacidad respiratoria. Bueno, la vejez te va llevando al cementerio, eso es evidente. Pero claro, si tú estás derecho, tienes un buen tórax, una buena caja torácica, no es como si estás así, que los pulmones te ventilan peor las bases, y luego vienen las neumonías. Pues muy bien, la osteoporosis, porque esto a la gente joven no... Hombre, no, eso no tiene. No. Bueno, la única gente joven, mujeres sin ovarios, osteoporosis empieza. Bueno. Pero en fin, que es así. Bueno, pues ahora les vamos a llevar un tema que el doctor va a través de la pizarra, lo va a explicar, y es el tema de la cirugía metabólica. Y es ni más ni menos para evitar la diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2, solo. Bueno, yo hace muchísimos años, cuando hacía cirugía general, hacía cirugía general y cirugía de digestivo, evidentemente. Nosotros, cuando operábamos una úlcera de estómago por helicobacter, o una úlcera de estómago, o un cáncer de estómago, hacíamos una resección del estómago 2/3, generalmente, y luego hacíamos una anastomosis entre la porción libre de duodeno y el estómago. Y pasaba la comida del estómago al duodeno, 4ª porción, asa libre del duodeno. Eso se llamaba la técnica de Fischer-Poglia, asa corta y superistáltica, que es una parida para la gente. Pero bueno, lo que hacíamos era eso. Y lo que sí veíamos en algunas ocasiones, que nos lo comentaban, era que cuando tú hacías ese tipo de operación, los diabéticos se les curaba la diabetes. Claro,
¿qué puñetas ha pasado aquí para que se le cure al tío? Y todos creíamos que era un milagro. Que ya es difícil, ¿no? Que era un milagro, la diabetes tipo 2. ¿Cómo se ha curado? No lo sabíamos. ¿Por qué? Porque todavía la bioquímica y la investigación no estaba tan avanzada. Ahora se sabe y ahora se hace, pero es el mismo procedimiento. Solo que es con cirugía laparoscópica. Entonces habríamos y con un puntito entra y lo soluciona. Y antes tenía que rajar, ¿no? Rajar por narices. Rajar de apéndice sifoide a ombligo para empezar. Ya. Y ya te iba al estómago, en fin. Y eso es por un mecanismo hormonal, claro. Vamos a ver cómo lo explica el doctor. Va a pasar a la pizarra y les va a llevar. Entonces, cuando quiera, Mariano. Sí. Entonces nosotros, bueno, ahora actualmente se llama cirugía metabólica, que evita la diabetes tipo 2. Y la operación es fácil. Yo lo dibujo aquí un momento, el estómago, el bulbo duodeno, ahora aquí estaría el páncreas, aquí la vesícula biliar, esto llega al esfínter de Oddi, uno y otro conducto, tercera y cuarta porción duodenal. Vamos a ver cómo me pongo yo para que puedan ver. Así va bien, doctor. Entonces, lo que cogemos esta porción y la abocamos aquí. Y haríamos esto, una boca anastomótica aquí y cerramos aquí. Si cerramos aquí, no pasan los alimentos por el conducto duodenal hasta la cuarta porción, hasta la primera asa libre. Y entonces no se provoca lo que ocurre cuando se toma alimento y pasa por el duodeno, que aparecen hormonas que provocan subida de azúcar y entonces anulan la insulina. Cuando tú tienes una anulación de la insulina, sigue la diabetes tipo 2. Si tú anulas las hormonas que producen azúcar, automáticamente la insulina no se necesita. Claro, estamos hablando de la diabetes tipo 2. Tipo 2, ¿no? Sí. Que es, digamos, la más común. Sí, la más común. Pero tampoco... Sí, pero en los viejos y todo esto se da la diabetes tipo 2. Ya. Entonces, ¿qué haces con esto? Que mejora extraordinariamente. Por eso te digo que nosotros, yo me acuerdo con don Sebastián Gardía Díaz, que era mi catedrático de cirugía y de estas cosas que comentaba. Entonces usted cuando intervenía a un paciente. Sí, a un paciente que tenía una diabetes tipo 2. Y os dais cuenta hacíamos un Fischer poliasa cortaperistaltico, se le quitaba la diabetes. Y decíamos, pero ¿y esto por qué? Claro, no lo explicábamos. Ahora ya sabemos que cuando el alimento pasa por el duodeno para llegar al resto del intestino delgado, bueno, el produce unas sustancias hormonales que suben el azúcar, y al subir el azúcar anulan la insulina, la neutralizan y sigue con la diabetes tipo 2. Cuando no tiene que suban el azúcar, la insulina se hace suficiente y desaparece la diabetes. Muy bien. Eso se estudió, se ha visto. O sea, sé que a través de una operación que no tiene nada que ver con la diabetes, se arregla la diabetes. ¿Vale? Bueno, entonces, te hablo de hace 50 años, más o menos, o más. Nosotros veíamos que, por ejemplo, la flora intestinal, cuando variaba la flora intestinal, a lo mejor le variaban a un tío las condiciones mentales, y de estar psicótico perdido mejoraba. Y es que hay una serie de bacterias dentro del intestino que mandan señales al cerebro. Y si las tienes trastocadas, lo mismo aparecía un psicópata, y si se normaliza, se le normaliza el cerebro. O sea, que eso lo hemos sabido después, no antes. Porque una vez que esta intervención, ya el paciente no toma insulina ni nada. Claro, no la necesita. Muy bien. El porcentaje, esto lo hace un cirujano muy salado, que se llama Jorge Solano, lo hace en Zaragoza, en Quirón Salud Zaragoza, y en cirugía laparoscópica normal y corriente, pero que hay que hacerlo.
pero el efecto es el 99% de los diabéticos tipo 2 con esta operación deja de inyectarse insulina. Qué bien. 99%. Y esto además, como tú bien dices, no es nuevo. No es nuevo. Se veían los efectos, pero no sabíamos el por qué. Ya. Claro, y anterior, en tus tiempos antiguos, la intervención era más complicada. Hoy Hombre, no. había que rajar de aquí a aquí, siempre se rajaba para una úlcera o para un cáncer de estómago, no por diabetes. Ya. Claro, Muy bien. pero cuando se le quitaba y se hacía un bypass gastroduodenal, pues se veía que de la cuarta porción duodenal se veía que le bajaba el azúcar y que el 90 y tantos % se le curaba la diabetes. Qué bien. Se le cura la diabetes, otros lo controlan solo con pastillas, no con insulina inyectada. El nivel del colesterol también baja porque la digestión es distinta. Bajan los triglicéridos, si baja el colesterol, bajan los triglicéridos. La digestión es distinta gracias a esa intervención. Exacto, claro. exacto. Y además desaparece la hipertensión arterial en el 66%, o sea, que mejora muchos parámetros. Por eso hay que... Hoy en lo de hipertensión hay también un montón de gente que padecen ese y con tema. colesterol ni te cuento. Ya, muy bien. Pero que estas cosas, dices, pero un procedimiento quirúrgico que cura la diabetes, dices, sí, la dosis. Yo recuerdo que tú has mencionado más de una vez que uno de los órganos vitales, o el más vital, es el estómago, ¿no? Sí, los intestinos, estómago. La microbiota intestinal, porque eso son medio kilo de bacterias pesadas, o sea, medio kilo, unas sirven para una cosa, otras para otra, y pueden montar un show para bueno o para malo. O para malo. Muy Entonces bien. es muy interesante eso. Muy Pero bien. que se sepa que se hace, que se puede hacer, que en Marbella desde luego hay quien pueda hacerlo, porque hay unos cirujanos estupendos. Y, bueno, vamos, Orellana es un cirujano maravilloso, pero ya quisiera mucho llegarle a la altura del zapato. Ese mismo te hace una cirugía de esta endoscópica en un plis-plas. Bueno. Vamos, no endoscópica, laparoscópica. Por eso cuando tocamos los temas distintos, ¿no? Lo hacemos con la sana intención de que si ustedes... De que la gente conozca. Claro, que conozcan, y si tienen Claro. ese problema, que estén informados. Que estén informados y que sepan, mayor claro, y que sepan a quién ir. Muy bien. Bueno, vamos al último tema, enfermedad inflamatoria intestinal. Explícanos este tema, doctor. Son enfermedades autoinmunes. Estamos ahora con tripas, ¿no? Bueno, enfermedades autoinmunes. Estamos en el mismo sitio, los intestinos, sí, el estómago y eso. Son enfermedades inflamatorias intestinales. Se llaman ¿Por qué provienen ese tipo Porque de... se inflama el intestino. ¿Por qué? Son enfermedades autoinmunes, como pueda ser la artritis reumatoide, como pueda ser el lupus. Es decir, que son enfermedades autoinmunes. Es nuestro propio cuerpo el que lucha contra nuestro propio cuerpo. Entonces, a la vez inflamación intestinal, varía la flora intestinal por la inflamación y empiezan los problemas. Y entonces tenemos dos tipos. Uno que es la colitis ulcerosa y otro que es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, bueno, para empezar hay como algo así como 100.000 en España que o tienen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. ¿Pero eso proviene por los alimentos, doctor? No, muchas veces no se sabe por qué. Son enfermedades autoinmunes, pero no sabemos por qué. A lo mejor es una chorrada que la descubrimos de aquí a pasado mañana, pero que en principio, como la artritis reumatoide, ¿por qué se produce? Sabemos que existen los antígenos genéticos de histocompatibilidad, sí, pero ¿por qué esos antígenos se dan en unos y en otros no? Ya. Que puede ser hereditario, sí, y en los que no se ha heredado, ¿de dónde coño viene? O sea, que es una enfermedad autoinmune. En este caso, tanto la colitis ulcerosa como el Crohn. ¿Qué pasa? Que afecta a personas jóvenes, que les destroza la vida, que la colitis ulcerosa pues es el intestino, el colon y recto, que
en el Crohn es desde la boca al ano, puede salir por todos lados, que hay que tratarlos con 70.000 medicamentos y cortisona y leches y no va bien nunca, y con lo único que de verdad se cura es con el ozono intrarrectal, con el ozono intrarrectal. El ozono es una maravilla. Claro, pero que hay que saberlo, ¿no? La enfermedad de Crohn, ya te digo, de la boca al ano puede aparecer por cualquier lado. La enfermedad, la colitis ulcerosa no. Claro, la colitis ulcerosa muchas veces se convierte en hemorrágica, son diarreas con hemorragia, la hemorragia da anemia, la anemia da astenia, pérdida de fuerza, claro, y diarrea, joder, que te impide la vida social porque estás aquí, o que me cago aquí o salgo corriendo si me da tiempo, sí, sí, porque hay veces en que ni da tiempo. Claro, eso es una coacción social que te impide la vida. Bueno, y eso y además te queda como un palillo de dientes. Y eso afortunadamente tiene solución, ¿no? Ozono intrarrectal. Porque lo otro es, como se forman fístulas, las colitis ulcerosas hacen fístulas, cuando se forman fístulas al intestino o a otro sitio del paquete abdominal, al formarse fístulas, pues todavía más infección, todavía peor. Y es tremenda, es una enfermedad que... Y luego, como aparece también en gente joven, tú imagínate una chavala que encima esté bien, que le tengas que cortar el colon y recto y que le tengas que sacar aquí un ano contra natura con 20 o 25 años, ¿dónde va esa chavala con una bolsa de mierda colgada? Que hay casos, Claro, claro que lo hay. Claro, eso también es psicológico, claro, es que te afecta la vida. Te afecta la vida, pues bueno, eso va muy bien con ozono intrarrectal. Prácticamente desaparece la colitis, desaparecen los ataques, engordan, porque claro, la colitis es que entre otras cosas te impide digerir los alimentos y llevarlos al torrente sanguíneo, porque cagas en escopetazos, no absorbes todavía lo que te tomas. Madre mía. Claro, es que es un número de circos y se van quedando como palillos de dientes. Claro, eso lo tienes que evitar. El organismo es algo grande. Claro, es que es un todo. Yo muchas veces cuando me hablan de los súper especialistas me da la risa. Yo siempre digo lo de los hermanos Mayo. El súper especialista es el que sabe más y más, de menos y menos, hasta que llega a ignorarlo todo de nada. Tú no puedes ser mecánico de la Mercedes del tercer tornillo del carburador de la derecha, porque tú eres una mierda de mecánico. Y tú no puedes ser médico exclusivamente de una cosa, porque eres una mierda. Tienes que ser generalizado. Tienes que saber medicina, tienes que estudiar medicina, tienes que buscarlos porque lo uno combina con lo otro. Por ejemplo, el tema de esta enfermedad intestinal, si tienes conocimiento general... Claro, pues un médico, si tiene muchísimo. Conocimiento general, le puede decir, pues mira, vete a fulano que se hace ozono intrarrectal y por lo menos te quita las colitis y te quita todo y te evita en el 99% el que te tengan que operar. Ya. Por ejemplo. Claro, contra más pronto se haga el diagnóstico, antes se hace el tratamiento y menos secuelas tiene. Porque no te llega al espacio fistuloso, no llegan a crear fístulas. Es que claro, porque lo que estamos hablando, pues a algunas personas dirán, pero bueno, eso, pero el que lo padece recibe una información de interés. De interés para su vida. Pues sí. Que no es autopropaganda, a mí me importa leche, pero vamos, que aprendan que existen procedimientos para la colitis ulcerosa o para el Crohn, que es el ozono intrarrectal, que no son dolorosos porque se te pone un poco vaselina en el culete y se te mete una sonda delgadita y se mete por ahí el ozono. Increíble, ¿no? Y hay respuesta positiva. Fenomenal. Bueno, yo tengo una paciente, lo que pasa es que no me gusta hablar de estas cosas porque esa paciente es como una hija para mí. Bueno, pues esa se vino y en la primera semana se le cortó la colitis con el ozono intrarrectal y ganó 9 kilos. Y la iban a operar y a quitarle el colon recto y a sacarle un ano contra la natura. Y es una chavala que es un bombón de chavala. Tú imagínate con una bolsa de mierda aquí soltera. Bueno, ¿y por qué el ozono tiene ese privilegio?
No me lo preguntes, porque Es quita la una inflamación pregunta. para empezar. Mata todas las bacterias peligrosas del intestino. Es decir, mira, tira para adelante. Pero vamos, que está comprobado. Muy bien, muy bien. En fin, los sabios están todavía pensando. Yo siempre, y te lo pregunto siempre, ¿no? ¿Cómo es posible que un producto que es un benefactor, Sí. en todos los conceptos, no se aplica por parte de... Primero porque las máquinas son caras, luego porque los médicos no estudian, digo en general. Entonces, si no Pero el estudian... ozono no es reciente, eso No, el ozono lleva desde que Franco era corneta. Se Sí. utilizó en la Primera Guerra Mundial. Ya. Pasteur, que no es de este siglo, decía, los gérmenes chapotean en el oxígeno y arden con el ozono. Con el ozono. Porque mata a todos los gérmenes. Por eso yo he curado hepatitis C, hepatitis B, SIDA, con ozono intravenoso, sin medicación ninguna. Hasta el SIDA también. Sí, sí. Y yo me acuerdo, bueno, hay pacientes mías que están encantadas, gente, y estaban tratadas por hepatólogos de reputados hospitales, hinchadas de antibióticos, hinchadas de, venga, hombre, retrovirales y puñetas. Si el ozono quema a los virus, los quema, lo mismo que en la candidiasis femenina. Las cándidas son hongos, tienen cubierta vegetal, no hay antibiótico que O les sea, el entre. ozono es La panacea. el enemigo número uno de virus, bacterias y hongos. Muy bien. Ah, los hongos también. Claro, la candidiasis femenina, que generalmente en las mujeres es un hongo. Le pueden dar 700 antibióticos que no penetran la cubierta vegetal de la cándida, que es hongo. Coño, a ver si se les mete. Y el ozono es un producto. Le desarma la esa y las mata. Muy bien. Luego tienes que tener la precaución de decirle a la señora que hierva las bragas, porque si las lava en lavadora, el hongo sigue vivo, lo tienes que hervir para que reviente la cubierta vegetal, ¿eh? Y los calzoncillos del marido, claro, tienen que hervirlos. Lo mismo que en los pies de atleta. Yo he curado pies de atleta, llegáis a curarlos, ponerle una bolsa de ozono y digo, pero ahora mismo te vas que traiga a tu mujer unos calcetines nuevos y unos tenis nuevos. Esos los tiras. Ni te pones esos calcetines, Porque ni te pones el esos hongo está Claro, ahí. cada vez que pisas salen hongos y se van pegando a las zapatillas. Y con un lavado normal Nada, no se tienes elimina. que hervir, tú no vas a hervir una zapatilla. Ya. Los atletas. calcetines, Sí. pues los puedes hervir, pero mira, mejor tirarlos, Sí. porque claro, si tú lo curas y se pone el calcetín, ya vuelve de nuevo a contagiarse. Qué bien. Pues, Pero esas cosas que generalmente no se saben y las pasan canutas los de los pies de atleta, las mujeres la cándida ni te cuento. Bueno, pero tío, ¿por Muy qué bien. no estudias un poquito, te enteras? un poquito nada más, ¿no, Un Mariano? poquito, no mucho, si tampoco es que sean Avicena, por Dios. Oye, Mariano, ¿qué te parece? Siempre es bueno cambiar un poquillo. ¿Qué te parece el partido de ayer? ¿Lo ¿Qué viste? partido? El Atlético de Madrid. No lo vi, me enteré que había ganado. ¿No lo viste? No quise ver, entre paréntesis. Pues fue un partidazo, vamos, una Sí, alegría, sí. vamos. Si no digo- Alegría en el sentido de que el sacrificio del Atlético de Madrid, y sin embargo Además es que tenía una cena, en fin, un lío. resuelven. Pero no lo quise ver por no perder al Atlético. Yo creí que lo eliminaban y digo, Pues para prefiero que no tú ver. veas, eso esperábamos todos. Pero ya ¿no? me había pegado yo un disfrute cuando el Madrid le ganó al Barça y ya con ese disfrute me he quedado para el resto. Bueno, pero el Madrid no está muy No, católico. que va, el Madrid es una mierda. Si Ya tiene un está, entrenador que es un cebollo, por Dios. Yo creo que el Madrid no levanta ¿Qué cabeza. va? Para Muy bien. empezar, si no cambian de entrenador, malo. Ya. Pero Bueno, pero pues es un problema de doctor, ellos. como siempre, gracias De nada. un día más, ¿eh? Y hemos llegado al fin de este programa. Nos veremos, como dice el doctor, Dios mediante, la semana próxima, Si Dios quiere. quiere. Porque si ese no quiere, aquí ni Dios nos vemos.
Y yo le contesto, digo, sí, Dios querrá. Esperemos. Venga, gracias Mariano, a ustedes también, las gracias por a los seguirnos. espectadores. Buenas tardes y hasta la próxima.